nosotros como novia del Cordero, debemos de cada día estar más apercibidos, hermano, de la venida de nuestro Dios, porque ya está cerca, bien cerca, hermano. Y nosotros debemos prepararnos, hermano, de la mejor manera para así no perder esa esperanza, hermano, de que nosotros nos vamos a ir un día de esta tierra. Debemos de prepararnos de la mejor manera posible. Fíjese que nosotros, los que estamos con esta esperanza de su venida, no nos podemos dar el lujo de desenfocarnos, hermano. Desenfocarnos de lo que Dios nos pide. Nosotros debemos de estar haciendo para las cosas que Él nos pide para poder alcanzar esa maravillosa promesa. Yo no sé si usted dice amén, pero mi deseo es que usted vaya despegando los pies de esta tierra, hermano. Que usted vaya despegando los pies de este mundo, porque la verdad que cada día se pone peor la cosa. El otro día yo le hablaba de que nosotros debemos de poner atención a las promesas de nuestro Dios, porque muchos hoy en día solamente le hablan le están hablando a la iglesia de teorías de conspiración, hermano. Y eso de nada le sirve a la iglesia, perdóneme, no le sirve a la iglesia de nada. Dice la escritura que nosotros vamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Fíjese, dice, vamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y para eso debemos nosotros estar buscando nuestra purificación. Puesto que la Biblia dice, hermano, que sin santidad nadie le verá. Eso es una verdad, pero bien que tiene que estar arraigada en nuestro corazón. Entonces, algo que debemos de nosotros estar buscando en este tiempo es la santidad. Muchos hermanos ya no se apartan para el Señor. Por eso yo lo bendigo a usted, hermano, porque aunque sea un día, aunque sea el sábado nada más, pero usted se conecta, usted está buscando de alguna manera esa santidad sin la cual nadie le va a ver. Por eso yo lo bendigo y le digo, perseveremos en esto, juntos vamos a alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo Hebreos 12:14. Miren lo que dice: buscad la paz con todos. Miren qué bonito: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros debemos de buscar la paz. Este versículo a mí me da a entender que muchos de nosotros, hermano, hemos perdido la paz. Hay muchos de nosotros que no se les puede decir nada, hermano, porque nos encendemos, hermano. Le voy a contar algo. El otro día fui a recoger mis lentes, porque pues me dijeron de que ya estaban y yo tenía a unos hermanos aquí en la casa y dejé de atenderlos por ir, y cuando me dicen que no estaban, no van a creer lo que le pasó al hermano Oscar, pero se encendió el hermano Oscar. Y se lo cuento para que vea que no solo a usted le pasa, hermano. Eso le pasa a todos. Eso que nosotros estamos todavía en este mundo. Entonces, debemos de buscar, cuando cometamos ese error, hermano, debemos de buscar rápido, pero bien rapidito, el arrepentimiento, y así ponernos a cuentas y seguir el camino y no pararnos, hermano, porque quien se para se estanca, y el que se estanca, hermano, después le cuesta volver a recuperarse. Por eso debemos de estar atentos y no dejar de pensar que nuestra redención, hermano, está más cerca de que cuando creímos.
Por eso es importante que nosotros busquemos apartarnos para Dios. Cuando Pablo le está hablando a los romanos de que se deben de amar los unos a los otros, les dice que deben de hacerlo conociendo el tiempo. Pónganle atención a ese dato, conociendo el tiempo. Y se los dice porque como que pareciera que los romanos están dormidos, hermano. Y una persona dormida es una persona que no está pendiente del tiempo. Lo único que quiere es dormir. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, muchos de los nuestros están dormidos. Quieren conocer lo que les va a pasar cuando el anticristo ya se establezca aquí en la tierra. Pero se les olvida, hermano, de que es mucho más importante nuestra santificación. No me lo vaya a tomar a mal, porque usted sabe que nosotros estamos en un ministerio donde se habla de escatología. Y pues no es que a mí no me guste hablar de escatología. Lo que pasa es que a mí el Señor, hermano, me ha enviado a decirle a la novia de Cristo que se debe de preparar bien, porque el día cada vez se acerca. Cada día está más cerca ese día, hermano, perdóneme. Mire, ya llevamos 4 meses de este año y ya se viene el 5º. Y la Biblia dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y eso, hermano, discúlpeme, pero ya lo estamos viviendo. Los días como que si fueran de menos horas. Usted cierra los ojos y los vuelve a abrir y ya es tiempo de volver al trabajo, hermano. Pero miren lo que les dice Pablo a los romanos, porque esto es lo interesante. Miren lo que le dice Pablo a los romanos en Romanos 13, capítulo 11. Miren lo que les dice. Y hacer todo esto conociendo el tiempo. Por eso le dije yo que le pusiera ojo a esa frase, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Le digo esto porque como que estos romanos se hubiesen caído o hubiesen estado en un sueño, y Pablo les dice que se despierten. La Escritura siempre dice, despiértate tú que duermes. Pero Pablo les hace énfasis en conocer el tiempo. Y esto es interesante, hermano, porque miren lo que le sigue diciendo, 13:12. Miren lo que sigue diciendo Pablo a los romanos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, algo que debemos de saber primeramente, que el día está cerca, hermano, y que debemos de estar desechando las obras de las tinieblas, y que debemos de vestirnos con las armas de la luz. A ver, pregúntele al hermano que tiene a la par. ¿Tú sabes cuáles son las armas de la luz? Porque eso es lo que Pablo les dice aquí a los romanos. Entonces, fíjese pues, aquí ya tenemos trabajo, porque eso es lo bonito de ser cristiano, porque aquí ya usted tiene un trabajo, y es de ir a investigar cuáles son las armas de la luz. Porque no es de eso que yo le quiero hablar esta hermosa tarde, sino que lo que quiero con esto es que se dé cuenta que si nosotros no estamos apercibidos del tiempo que nos ha tocado vivir, es porque estamos dormidos.
y debemos de despertar porque el día está cada vez más cerca. Y por eso cuando usted mira las conversaciones que tiene nuestro Señor Jesús con sus discípulos, son conversaciones de preguntas y respuestas. Y son preguntas que estos discípulos tienen y quieren saber, y una de ellas es esta. Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 24 versículo 3. Mire lo que dice Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, eso es muy importante, diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Ahora, primero dése cuenta que es en privado. Y aún así, hermano, hay mucha gente que dice que en Dios todos somos tratados por igual. Y ahora mire la pregunta de estos hombres. Ellos estaban interesados en saber cuál era la señal de su venida. Esto es interesante, porque si alguien no está dormido, va a estar interesado en la señal de su venida. Y muchas de las señales que Jesús, nuestro Señor, les dice aquí en este versículo a sus discípulos, en los siguientes versículos, usted mira alrededor suyo y como que ya se están cumpliendo, hermano. Él les dice: habréis de oír de guerras y rumores de guerra. En la Biblia Kadosh dice que la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Y si usted mira a su alrededor, hoy hay movimientos de tropas en la frontera de Ucrania con Rusia. Ambos países están moviendo sus tropas. Estados Unidos ha sancionado a Rusia diplomáticamente, expulsando a algunos de los políticos rusos de aquí de los Estados Unidos. Y esas señales son videntes, hermano. Usted las puede ver, usted las puede palpar, y usted puede darse cuenta que ya están pasando esto, hermano. Pero también hay señales que no muchito se ven, porque son señales que nosotros debemos de interesarnos por ellas y pedirle a nuestro buen Dios que nos las muestre, hermano. Pedirle a Dios que nos vaya mostrando, nos vaya revelando, nos vaya abriendo el entendimiento para que nosotros veamos cuáles son esas señales y cómo nosotros podemos discernirlas para no caer en el hoyo. Entonces, de lo que yo le quiero hablar esta hermosa tarde es de la respuesta que les da Jesús a estos hombres, que son sus discípulos, en privado, así como usted y yo estamos hoy, en privado. Porque esto no es para todos, hermano. Porque mucha gente pelea por estos temas. Pero yo con el debido respeto y con el amor que le tengo, yo voy a tratar la manera de exponerle lo que yo entendí en esto. Entonces el tema que yo le tengo esta tarde es este, miren. La señal de engaño. La señal de engaño. Esta es una señal que nosotros debemos de ponerle atención. Porque miren lo que dice Mateo 24:4. Esta es la Biblia de las Américas. Dice:
Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Marcos 13:5. Y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Cuando nosotros vemos que dice que nadie os engañe, está hablando de que vendrán, como sigue diciendo ahí el versículo, que vendrán muchos en su nombre. Pero lo interesante es que dice que muchos serán engañados. Fíjese que no dice pocos, y eso me llamó mucho la atención, porque no dice pocos, dice muchos serán engañados. Miren lo que sigue diciendo en Mateo, en el 24:5. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estuvo circulando una noticia de que un Mesías judío había llegado a Israel. Yo le puse atención, pero no cuaja con las cosas que nosotros hemos aprendido. Pero ese es tema de otro día. Entonces, una señal a la que le debemos de poner atención es al engaño. Hay mucha gente hablando en las redes sociales. Miren lo que le voy a decir. Hay mucha gente en las redes sociales que dicen verdades, pero la fuente es de un espíritu de engaño. Ejemplos tenemos en la Escritura. Aquella mujer que era adivina y le dejaba buenas cantidades de dinero a sus apoderados. Dice que cuando vio a Pablo, a Silas y a Timoteo, dice que decía que ellos eran hijos del Dios Altísimo. Era una gran verdad, pero la fuente no venía de Dios, sino venía de un adivino o de una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Porque usted debe de saber que el diablo todo lo copia. Y él sabe que si logra engañar a las personas, las puede hacer cautivas por medio de una verdad a medias. Dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz, y por eso tiene a mucha gente engañada, porque él sabe que ellos tienen fe, hermano, y les hace que la mayoría de gente ponga su fe en las cosas que no son de Dios, y mucha gente está cautiva, está engañada por ello. Pero aquí, a quienes puede engañar, si usted le puso atención al versículo, es a los que ya son discípulos, hermano. O sea, a los que ya han creído. Por eso el otro paso, y que deberíamos de buscarlo, hermano, para seguir adelante, es el bautismo en el Espíritu. Ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque quien tiene el Espíritu Santo es muy poco probable que sea engañado. Por eso la insistencia es de que busques ese bautismo. No te quedes solamente con conocimiento, hermano. Anhela experimentar este bautismo maravilloso, porque este bautismo te llevará a que experimentes el bautismo en fuego, o sea, a las pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero las pruebas hemos estado nosotros viendo a través de la Escritura que son para que nos volvamos expertos.
expertos en discernir los tiempos, que es lo que Pablo le dice a los romanos. Mire, se lo voy a volver a repetir. Y haced todo esto conociendo el tiempo. Mire la importancia de conocer el tiempo que se vive o que se está viviendo, para no ser engañado. Tiene un propósito. Por eso nosotros debemos de estar convencidos que el tiempo que estamos viviendo es final. Si usted no cree que el tiempo es final, déjeme decirle que está engañado. Una de las armas que utiliza el engaño es la apariencia. Mucha gente aparenta ser lo que no es. Jesús les dijo: cuidados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Yo le digo que ¿sabe por qué me pongo feliz? Porque yo no le digo nada a mi esposa de lo que voy a hablar. Y ella estaba aquí a la par mía cuando estábamos desayunando y me dice: ¿verdad que todos nosotros somos hipócritas? Me dice. Y yo dije: ay, Dios, está duro esto. Pero eso es lo que el Señor nos pide. Que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, mire lo que le dice Pablo a los de Colosas. Esta es la Biblia textual, Colosenses 2:4. Colosenses 2:4. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Esta palabra me llamó la atención. En otras versiones dice otras palabras, pero esta palabra me llamó la atención. Esta palabra sofisma es una razón o argumento falso con apariencia de verdad. Miren lo que significa esta palabra. Ahora miren lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo, el mismo versículo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Miren la advertencia de nuestro Dios. Y es que nosotros debemos mantenernos, hermano, en obediencia para no ser engañados. Muchos de los nuestros son engañados porque no amaron la verdad. Eso es conocido en la Escritura como la operación de error. Una operación en la que muchos de los nuestros no han tomado en serio el mentir. Lamentablemente hay mucha gente mentirosa, hermano. Y eso lo que hace es que la mentira reine sobre la verdad. Por eso la importancia de conocer el tiempo. Conocer el tiempo que estamos viviendo. Para poder discernir cuál es la fuente de dónde viene la información. Y más ahora, hermano, que tenemos esta bendición de poder transmitir y de llevar el mensaje a todos los que tienen la oportunidad de oírlo. Entonces, los personajes que nos pueden ayudar a no caer en engaño son aquellos que fueron engañados. Y uno de ellos, usted lo conoce bien, hermano. Allá en Guatemala tienen su celebración que dice que van a quemar a Judas, ¿verdad? Y Judas Iscariote es un personaje bien conocido por usted o por todos, aunque no lean la Biblia. Ahora mire la advertencia que nos hace el apóstol Juan en una de sus epístolas. Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. 2:19. Salieron de nosotros. Mire, este dato es bien importante, hermano. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ese versículo está hermoso, hermano, y quisiera yo decirle algunas cosas, pero mejor sigo con lo que el Señor puso en mi corazón. Porque esto nos da a entender que aún de los nuestros, hermano, van a salir algunos ministros disfrazados como ministros de Dios. Hombres a la manera de Judas Iscariote, que se oponen a la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, hermano. Y proclamarán doctrinas de hombres, hermano, y doctrinas de demonios, buscando satisfacer sus propias concupiscencias. Por eso yo le he venido diciendo a usted que debemos de alejarnos del pensamiento humanista que ha permeado el pensamiento de muchos hermanos en este tiempo de pandemia. Los Judas Iscariotes, hermano, son aquellos que por el engaño predican sobre un reino que se debe de establecer ya aquí en la tierra. Por eso hacen lo posible por llevar a sus candidatos al poder. Son aquellos que solo le hablan de prosperidad. Le hablan de prosperidad y abundancia desde los púlpitos. Hacen énfasis en las ofrendas. Tienen programas de radio y televisión, incluso en las redes sociales, en donde engañan a muchos que los milagros deben de ser pagados. Yo ayer vi a mi hermana Mayra. El mes pasado oramos por ella porque se sentía malita. Pero ayer que la vi, hermano, fue un milagro maravilloso para mí. Verla sonriendo, verla bromeando. Y esos milagros, hermano, ¿cómo los puede pagar uno? La verdad es que nuestro Señor Jesús derrotó a la muerte en la cruz. Y lo único que nosotros debemos de hacer es solamente creer que Él llevó cautiva toda enfermedad en esa cruz, hermano. Nadie, absolutamente nadie, con todo el dinero del mundo, puede pagar lo que nuestro Señor Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Nadie, hermano. Nadie puede pagar lo que nuestro Señor Jesús hizo en ese tiempo. Por eso cuando usted oiga que alguien solo de dinero le habla desde los púlpitos, mejor no lo oiga, hermano. Dios sabe, mire, hermano, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y si nosotros nos volteamos a buscarle o nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, hermano, Él mismo nos proveerá de lo que necesitamos.
Con esto no le estoy diciendo que deje de diezmar y de ofrendar, y que debe de hacerlo en el lugar en donde usted ya ha reconocido una autoridad espiritual, porque si no, solo lo estará dando sin que tenga un impacto en lo espiritual. Por eso es necesario reconocer autoridad espiritual que venga del cielo. Judas Iscariote tenía un pensamiento meramente terrenal, hermano. Él lo que tenía en mente era que si él entregaba a Jesús, se iba a establecer el reino y así él quedar en una muy buena posición, puesto que eso es lo que estos hombres buscan. Y muchos de los hombres que hoy están predicando tienen este pensamiento. Por eso, aléjese de los cristianos políticos. A nosotros nos enviaron a predicarle para que se prepare, porque la venida de nuestro Dios está cerca. Pero que si no está firme, puede ser engañada por estos falsos ministros, y que abundan, hermano, así miren, en todos lados. Mire cómo el nombre de este personaje nos deja ver que esta clase de hombres que se hacen llamar ministros de Dios, no les importa a usted como oveja, hermano. Ellos lo único que buscan es saciarse de estas ovejas. De esas ovejas que tienen un corazón como el de Dios, que son dadivosas, que no les importa que les quiten su lana por sus propios deseos. Se aprovechan de estas ovejas, hermano. Y de eso debemos de tener cuidado. Mire, dice el diccionario Nelson que Iscariote significa asesino asalariado. Y esto es lo que nosotros debemos de estar apercibidos, hermano. Porque un ministro asalariado lo que hace es que nos conduce a estar separados de los propósitos de Dios para nuestra vida. A él no le va a importar darle muerte a los propósitos de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. A ellos no les importa eso. Ellos no van a tener misericordia de hacer daño, hermano, puesto que solo piensan en saciarse, porque están llenos de mentira y de fraude. Eso fue lo que le dijo Pablo a otro personaje que se llamaba Barjesús. Por eso debemos de pedirle a nuestro Dios que nos dé la capacidad de discernir a cada uno de los que predican. Yo le he dado mi consejo y se lo vuelvo a dar. Usted oiga al que el Señor ya le dijo que tiene autoridad para hacerlo. Porque si no va a estar como oveja sin pastor, comiendo pasto aquí, mañana comiendo pasto allá, y cuando menos lo sienta, en lugar de comer pasto, estará comiendo algarrobas con los cerdos, como aquel hijo desobediente que pidió su herencia y se la gastó. Mire cómo este personaje Iscariote o Judas Iscariote nos enseña cómo es que nosotros podemos ser engañados. Por eso, una señal de que nuestra redención está cerca es que va a haber un tiempo en que el engaño va a estar dentro de los nuestros.
como este Judas Iscariote, que se hizo pasar por uno de los apóstoles de Jesucristo, pero estaba encubierto. Él no era desconocido. Este hombre había compartido con los demás apóstoles de la intimidad de Jesús. Compartió la mesa con Jesús. Mire lo que dice el salmista, porque el salmista nos deja ver algo muy importante. Salmos 41:9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Miren lo que dice esta otra Biblia. Es la Biblia Torres Amat. También el mismo versículo. Miren lo que dice este hombre. Un hombre con quien vivía yo en dulce paz, de quien yo me fiaba, y que comía mi pan, ha urdido una gran traición contra mí. El engaño no es algo fácil de discernir, hermano, sino que se discierne hasta que se manifiesta. Por eso no podemos nosotros ser muy confiados. Por eso nosotros debemos de buscar ser bautizados en todas las facetas del bautismo, y una de ellas es el bautismo en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Nosotros debemos de experimentar este bautismo, hermano, para poder saber cuál es mi posición dentro del cuerpo de Cristo, y así poder ejercer mi función y no ser un cristiano de nombre nada más, sino ser un cristiano en función, que cuando venga nuestro Señor nos encuentre haciendo su obra y no estar ociosos, hermano. Porque una mente ociosa es una muy buena presa para el diablo. Este diablo, que el Señor lo reprenda, que anda como león rugiente viendo a quien se devora. El engaño de la falsa prosperidad llevó a este Judas Iscariote a la codicia, hermano, porque el amor al dinero lo motivó a entregar a nuestro Señor Jesús solamente, hermano, por obtener 30 monedas de plata. ¿Se acuerda de Balaam? Balaam era un hombre, era un profeta de Dios, pero un profeta que por la codicia vendió el don que Dios le había dado. Escuchaba la voz de Dios, tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Miren lo que dice la Escritura, Biblia de las Américas, en el libro de Números 24:3. Y comenzó su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. 4. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Entonces, cuando nuestro énfasis es el dinero u obtener beneficios de los demás, debemos de hacer una parada, hermano, y pedirle perdón a Dios, porque estamos siendo presa del engaño. Otra cosa que podemos ver de este personaje
es que el engaño nos puede llevar a menospreciar las ofrendas que otros están llevando a los pies del Señor. Porque este hombre menospreció a aquella mujer que derramó el perfume a los pies del Señor. ¿Y sabe por qué le pasó esto a este personaje? Porque nunca aceptó el señorío de Jesús. En otras palabras, habemos muchos que solo aceptamos a los que nos enseñan, o sea, la maestría que fluye en ellos, pero no aceptamos la autoridad que estos poseen. Esto es importante. Por eso cuando Judas Iscariote estuvo en la mesa y Jesús nuestro Señor les dijo que alguien de los que estaba sentado lo iba a entregar, dice que uno por uno empezaron a entristecerse. Mire cómo se identifica a uno que está sufriendo de engaño. Porque la pregunta de cada uno fue: ¿acaso soy yo, Señor? Cada uno le dio honra llamándolo Señor a Jesús. Pero el que estaba sufriendo de engaño, su pregunta fue, mire lo que dice la Biblia, hermano, es que esto es impresionante. Reina Valera Gómez, Mateo 26, 25. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Alguien que está siendo presa de engaño no acepta autoridad delegada por Dios, porque hasta cierto punto todos nosotros somos maestros, hermano, porque enseñamos con nuestro ejemplo, algunos con nuestras palabras, otros por las vivencias que hemos tenido. Pero el honrar a alguien es difícil de hacer. Y es difícil de hacer cuando hay engaño. Judas Iscariote fue identificado por nuestro Señor Jesús como un diablo. No lo reconoció como un apóstol, sino que lo reconoció como un diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice Juan en el capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió: no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y también cuando estaba orando por los apóstoles, nuestro Señor Jesús dijo estas palabras, identificando a Judas Iscariote como el hijo de perdición. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Ahí está orando Jesús, pidiéndole al Padre. Los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esto es maravilloso, hermano. Ahora, ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta tarde? Porque podríamos seguir hablando, pero lo que quiero dejar en tu corazón esta noche, que nosotros todavía estamos en este mundo, no pertenecemos a él, pero estamos en él. Y si una de las advertencias que nuestro Señor Jesús dejó como señal fue
mirad que nadie os engañe, también debemos de considerar que nosotros podemos llegar a ser engañados por nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ahora yo te digo a ti hoy, cuídate de no ser engañado tú mismo. El mejor regalo que hemos recibido de Dios es tener un Espíritu Santo que nos llevará a toda la verdad, y que es el único que puede redarguir nuestro corazón. A Dios Padre no lo podemos engañar porque Él es la verdad. Entonces, querido hermano, busca en tu Biblia todas las características de los hombres que fueron víctimas del engaño y examínate a ti mismo. Y ya no veas en los demás. Acuérdate que si ellos son hijos de Dios, ante los ojos de Dios, ellos también son conocidos. Y cada uno en lo individual daremos cuenta allá en el bimá de Cristo. Mejor busquemos nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor, puesto que su venida está bien cerca. Esta señal que Jesús les dio a los discípulos, si usted se da cuenta, todos le ponemos atención a los terremotos, a las guerras, a los rumores de guerras, a las pandemias, a los virus, pero no le ponemos atención a esta señal que yo la titulé la señal de engaño. Porque muchos están siendo engañados en este tiempo. Yo bendigo a Dios por su vida. Yo le pido a Dios que usted pueda ver, pueda escuchar, que por medio de esta plataforma que Dios ha bendecido, que Dios la ha prosperado, usted esté escuchando palabra de Dios. Porque lo que yo más anhelo, lo que yo más deseo, y ese es un anhelo que está en mi corazón, es que usted se prepare bien para ese tiempo que ya se acerca. Yo no sé cuántos años más vamos a estar en esta tierra, pero las cosas se están poniendo color de hormiga brava, hermano. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé la capacidad, que nos dé un espíritu de discernimiento para nosotros poder apartar. De eso le he estado hablando también en este tiempo. Mucha gente ya perdió el deseo de la venida del Señor. Muchos que ya tienen años en el Evangelio, con todo el debido respeto, si usted es uno de ellos, ya perdieron el deseo de buscar la santidad, ya perdieron el deseo de buscar la llenura del Espíritu Santo, ya perdieron el deseo de estar hablando en lenguas, ya perdieron el deseo de poder conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque han de menospreciado la promesa de que la venida de nuestro Señor Jesús, a los que el Señor ha llamado para que nosotros les lancemos la palabra, y nosotros que hemos estado hablando, y a nosotros que se nos ha dado la promesa de sonar trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque la venida del Señor está cerca. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de decirle a la gente: santifícate, apártate para tu Señor. No es tiempo de estar viendo si aquel predica bueno o aquel predica malo, pero sí es el tiempo de discernir en dónde está este momento de engaño. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Hay mucho engaño en la tierra.
Yo les decía a ustedes al principio de la pandemia, cuando el Señor nos dio esta plataforma, yo les decía, tinieblas han caído sobre la tierra, la gente no las mira, pero si usted se da cuenta, cada día, hermano, que yo veo antes aquí, cuando nos cambiaban la hora, ya a las 5 de la mañana teníamos sol, ahora son las 5 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6:30 y todavía está oscuro, y digo yo, ¿qué está pasando? Hay tinieblas, han caído tinieblas sobre la tierra. Y nosotros debemos de ponerle atención a esto. Nosotros debemos de pedirle a Dios, hermano, de que nosotros pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Ya no miremos al hombre. Perdóneme, hermano, pero si usted se conecta porque el hermano Oscar habla bonito, perdóneme, no lo haga. Usted se debe de conectar porque usted quiere, tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar ese mensaje que le va a dar vida al espíritu, ese mensaje que el Señor ha puesto en esta trompeta que está sonando, hermano. Y yo lo que deseo es que usted se levante, que se despegue de esta tierra y que usted mire de que hay una esperanza que no avergüenza, hermano, una esperanza que nos va a llevar a tener una vida eterna con el Padre, a vivir una vida eterna con el Señor, a poder gobernar con el Señor durante 1000 años. Eso es lo que yo deseo. Por eso cuando estaba viendo yo este estudio en la mañana, con todo el debido respeto, hermano, pero mi hija se acercó y me dice, papi, ¿me puedes llevar a comprar desayuno? Y le digo, mi hija, estoy ocupado, déjame terminar esto. Quizás ella se molestó, pero esto es importante, porque si a mí el Señor me lo dice, yo tengo la obligación de decírselo a usted, porque usted es importante para Dios. Porque si hay algo importante en esta plataforma, es usted, hermano. Usted que es la novia de Cristo, usted que está siendo capacitado para toda buena obra, usted es importante ante los ojos de Dios. Por eso el esfuerzo, por eso yo me gozo. ¿Sabe por qué me gozo? Porque no es con mis fuerzas, porque si de mi parte fuera, hermano, yo prefería estar durmiendo. Pero es porque el Señor ha puesto el querer y el hacer en mí. Es porque Él ha puesto un deseo en mi corazón de que le tengo que hablar a la iglesia de Jesucristo. Por eso, mi deseo es ese. Acerquémonos más a Dios. Busquemos más de Dios. Y pongamos en práctica lo poquito que entendamos. Porque de eso poquito que vamos entendiendo, Él va a hacer mucho. Si no es que va a hacer bastante. Y si no es que va a ser abundante. Y si no es que va a hacer que sobreabunde todo el conocimiento de Dios en nosotros. Pero nosotros debemos de poner eso poquito que entendemos en práctica. Le voy a contar algo y ya voy cerrando. Mi esposa me miraba a mí que yo oraba. Yo no tenía trabajo. Y ella me decía, bueno, ya oraste. Ahora pues ponele patitas a tu fe y salí a buscar trabajo. Porque no te va a caer el trabajo de allá para acá. Y dicho y hecho, hermano. Gracias a Dios nos dio un trabajo. Pero yo lo que quiero ahora, en este trabajo que tengo, en esta bendición que tengo, de poder leer, de poder entender un poquito, es de poder transmitírselo a usted. No seamos como Judas Iscariote. No seamos como Balaam. No seamos como Nimrod, que fueron engañados.
Mejor busquemos la verdad en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a conducir a toda la verdad. Yo esto es lo que quiero dejar en tu corazón esta tarde. Así es que, Padre,